Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, amigos de Voces y Contextos, de este segmento llamado Todas las Voces. Primero, quiero disculpar a todo nuestro equipo por algunas situaciones de fallas técnicas que han habido y que pues no se pudieron arreglar para que transmitiéramos en vivo y en directo, pero lo vamos a hacer de manera que ustedes no se queden sin este programa, sin saber de qué se trató el programa del día de hoy. No sé en qué momento, pero lo subiremos a la red para que ustedes estén al pendiente. Esperamos nos disculpen y nos entiendan. Muchas gracias. Vamos a ver el tema del nuevo panorama de México en la presente década y vamos a hablar sobre la economía de México y el mundo. Está con nosotros el amigo Humberto Sotelo, maestro, el maestro José Guadalupe Sánchez, el maestro Porfirio Palestina. También está el amigo Sinar Suárez Sánchez, que estuvo en la mesa pasada, y tenemos la fortuna de contar con la presencia de nuestro amigo y maestro Indalecio Güemes para que hagamos las aportaciones necesarias, sobre todo porque hay que precisar algunas cosas sobre la economía. Y su servidor Delfino Aguilar, pues aquí con ustedes, esperando podamos aportar lo necesario sobre este tema. Decía que, haciendo un resumen sobre la economía mexicana, hoy enfrentamos en esta década una situación de bastantes definiciones y desafíos que están permeados por la vecindad con Estados Unidos de Norteamérica y la política de Donald Trump. Y tiene que ver básicamente con la situación de seguridad, de migración, del propio intercambio comercial que existe entre ambos países, donde México es una pieza muy importante para la economía norteamericana, pero también México es uno de los países que más comercia con otros países de Latinoamérica y del mundo. En ese sentido, creo que estos desafíos necesitan de estrategias muy importantes y pues lo que podamos aportar y lo que puedan aportar ustedes va a ser muy importante. Esperamos sus comentarios, esperamos que hagan algunas aportaciones a este tema y pues los daremos a conocer en su momento. Les presento entonces, o los dejo con el maestro Indalecio Güemes para que nos dé la introducción sobre este tema que es importante, pero que además él es un especialista. Gracias, no tanto tan especialista. Bueno, primero es importante, antes de entrar a revisar la parte económica y política, no hay que desvincular. Regularmente la economía y la política no están desvinculados, para no caer en ese error. Tenemos que ver el contexto internacional, porque ha variado, digamos. Estamos viviendo ante acontecimientos y políticas nuevas que no se habían presentado.
En programas anteriores habíamos detectado dos quiebres. El primero en la famosa política neoliberal, que tiene como, digamos, característica, está dirigida por, en Inglaterra, Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos. A partir de los 80, digamos, después de cuestionar el periodo anterior, y va ganando terreno, es decir, se expande y se, digamos, va tomando formas nacionales en todo el mundo. Pero esa es la característica. Y la característica central era, pues, la bienvenida a la globalización, terminar con las fronteras y dinamizar el intercambio comercial. Entonces es una de las características de ese periodo que termina, cierra un ciclo desde mi punto de vista en 2024. Por ahí, bueno, en 2024. Entonces, con la elección de Donald Trump. Donald Trump, la característica es de alguna manera contraria en términos de las fronteras, es decir, quiere reindustrializar Estados Unidos, quiere generar condiciones, sobre todo para su base electoral, en términos de la generación de empleos, y lo que ha estado planteando, lo planteó en el foro de Davos, vénganse a producir aquí a Estados Unidos. Bueno, en este periodo, digamos que es hay un elemento importante que se da en los 80, 90 y hasta el presente siglo, es la incursión de la economía popular china. Es decir, China es otra variable importante en el contexto mundial. Es la segunda economía más importante del mundo y, digamos, que ha generado, ha incorporado de manera muy, muy importante, reducido la pobreza. En fin, hay muchas cosas destacables. Pero además, el fenómeno chino tiene mucho que ver con las empresas transnacionales, es decir, generó condiciones para que todas las empresas, tanto europeas como norteamericanas, fueran a producir a China, es decir, con un mercado fácil 3-4 veces mayor que el norteamericano, y el fenómeno chino tiene mucho que ver con esas inversiones. Pero con una característica particular de la economía china fue que está dirigida por el gobierno y planteó 50 más 50, es decir, 50 invierte Volkswagen o cualquier empresa extranjera y el 50% el gobierno chino, pero además con condiciones para hacerse del conocimiento en términos tecnológicos. Y encontramos a una China completamente distinta ya para estos años, es decir, la obsesión trumpiana es la economía china, más que la rusa, fundamentalmente la china. En estas dos, digamos, en estos dos cortes encontramos en la economía norteamericana, es decir, el Partido Republicano el Partido Demócrata, es decir, el Partido Demócrata y el Republicano son muy parecidos, o sea, como alguien dijo, es un partido con dos alas, el demócrata y el republicano, y los demócratas fueron los que efectivamente apuntalaron a los europeos para la guerra la guerra Rusia-Ucrania, y además desatar el infierno que se concretó en Gaza, digamos. Esa es una de las características. El Trump gana, efectivamente, con la mayor parte de delegados, hay una buena ventaja con relación a Kamala, y
la diferencia en términos del voto, del conteo voto por voto, sacó como 3-4 millones arriba que los demócratas. Todo esto para subrayar que tiene el control del Poder Judicial y tiene el Ejecutivo y además el Legislativo. Es decir, esto le da, digamos, una característica particular al empuje de Trump, que hace posible que actualmente tenga la agenda mundial. Es decir, la agenda mundial actualmente está manejada por Donald Trump y el gobierno norteamericano. Como una característica también de Donald Trump es el haber aglutinado a los multimillonarios del mundo, es decir, están con ellos los de Google, los de Facebook, los de Twitter, en fin, que le da otro sello. En este sentido, Donald Trump es más pragmático, digamos, la paz que se está negociando en Ucrania es en contra de los ucranianos y más bien los intereses de Rusia, pero además los intereses de Estados Unidos. Eso sí es una de las características que hace posible minimizar a todos los países europeos que estuvieron atrás de Zelensky. Es decir, hizo cuentas Trump, invirtieron, según él, $500,000 millones y quiere que regresen esos $500,000 que invirtieron a los Estados Unidos. El caso de Gaza es distinto, aunque ya planteó, como buen capitalista salvaje, el crear en Gaza una ribera en Gaza, digamos. Entonces, lo que hay que subrayar es el poder que tiene Trump, la amenaza que tiene hacia todos los países, una amenaza mayor hacia México, Canadá, pero en relación a México, con esto de los aranceles que se logró un mes de gracia, pero que no quita el dedo del renglón. Entonces, digamos, este es el contexto como para que podamos ubicar en qué situación, digo, crítica está el gobierno mexicano. Solo para poder encontrar algún elemento similar en términos de lo que es Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos Donald Trump tiene el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y en México, efectivamente, con el triunfo de Claudia Sheinbaum, se obtuvo el Legislativo, el Ejecutivo, y afortunadamente en México la propuesta de cambio en el Poder Judicial, que se está ya concretando, ya es un hecho. Eso hace posible que tengan una mejor posición para negociar con relación a Donald Trump. Entonces, para iniciar, termino ahí, para iniciar. Sí, queda claro pues la explicación de cómo se ve la economía y los pormenores de algunas situaciones que se están generando. Le damos la voz a nuestro amigo invitado del día de hoy, porque viene cada que puede, Porfirio Palestina Ventura. Bien, pues sí, nosotros venimos cada vez que podemos, porque como nuestro salario es insuficiente y otros sí están becados, gracias por estar con ustedes. Lamentablemente el saboteo de la tecnología es tan grande que hasta en estos programas tan pequeños
se nos boicotea. Creo que es importante ver lo que ha manifestado el maestro Indalecio, y vemos cómo, por ejemplo, las llegadas del capitalismo salvaje de los 80s, donde se golpeó al acero en México, cuando estaba todavía los Altos Hornos de México en aquel entonces, y donde la inflación se daba a más del 1000%, era tan gigante esa devaluación que es lo que dijera cualquier jefe de Estado de los Estados Unidos, o hasta agencias o periódicos, de inmediato ocasionaba una devaluación en la bolsa de valores. Y ante las economías frágiles, eso es lo que ocurre. Sin embargo, también tenemos que entender que el panorama de México, en una economía que se ha venido a estabilizar con Andrés Manuel López Obrador y hoy con Claudia Sheinbaum, permite que se pueda resistir ante una situación de esta naturaleza. Si bien es cierto, estamos ante un tratado o un posible tratado de libre comercio, donde este tratado de libre comercio debiera ser entre iguales y debiera parecer que deben darse las condiciones para que las mercancías y la producción pueda generarse a una competencia que puede enfrentar los comercios tanto de Europa, de Asia y de otras, y cuando digo de Asia me refiero en las diferentes, no nada más de China, sino cómo está el mercado de Japón y cómo está también moviéndose Rusia, que este es el otro mercado que se está abriendo, y cómo Estados Unidos, ante una bravuconada, golpetea a sus dos vecinos, como si esto no fuera importante para ellos, y tal parece que no le interesa, pero golpear la mano de obra que le genera una producción gigante, y además generar una cacería con la migración y tratar a los productores de esta mano de obra como delincuentes para llevarlos en Guantánamo o acusarlos a todos de que son delincuentes, pero no resuelven el otro problema, que es el fentanilo y sus grandes delincuencias que tienen ellos. Aquí viene el otro problema. Si México es un enemigo de los Estados Unidos para que pueda generarse una invasión a México y que pueda ingresar la DEA y que puedan ingresar las agencias, entonces tendríamos que entender que si esto ocurre, estaríamos ante una situación de qué es lo que hacen las armerías. Y las armerías, ante una situación de esta naturaleza, serían de inmediato cómplices de esta serie de delincuentes y tendrían que cerrar sus armerías. Y entonces también tendrían que ser procesados todos los que han vendido las armas de alto impacto para los mexicanos en esta situación. Pero no solamente es eso, yo creo que ese es parte del discurso. Y lo otro que viene es cómo amenazas con productos tales como el acero, el aluminio, el propio hierro, y cuántas veces se produce y quién lo produce más y cómo se consume, quién lo consume más.
porque México no le vende acero a Estados Unidos. La cantidad que le puede vender puede ser menor, la cantidad de aluminio que le vende es menor, la cantidad de hierro es menor. Entonces, todo esto es como querer jugarle al discurso más amenazante para ver hasta dónde puede generar la amenaza en la bolsa de valores y en la especulación mercantil. Yo creo que por ahí viene esta situación para generar la especulación del mercado. Yo ahí dejaría esta etapa, sin embargo, creo que hay mucho más atrás de esto, atrás de las guerras que se han dado entre Ucrania y Rusia, y lo que deja en desventaja a la propia Europa, a los propios Estados Unidos, que dice que no metió, pero ahora llora por su dinero, y lo que dice que no invirtió, pero ahora quiere una colonia en Palestina. Esto es lo grave que está ocurriendo, pero por el otro lado, cómo quiere golpetear a los pueblos de América. Esa es una situación del discurso hueco de la derecha republicana de los Estados Unidos. Bien, sí vamos más o menos entendiendo el enfoque económico que dio el amigo y maestro Indalecio Güemes, la perspectiva de situaciones que se han generado alrededor de esta política económica de Estados Unidos, que nos acaba de hablar el maestro Porfirio Palestina. Y bueno, vamos con el especialista en economía, derecho, sociología, ciencias políticas, hasta también ciencias ocultas. Perdón, José Guadalupe Sánchez con ustedes. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los cibernautas, y también, bueno, agradecer a la compañera Dianita, directora de este programa, y también hasta el compañero productor, que con mucha paciencia pues está viendo las fallas que hay en este momento, y en ese sentido pues trataríamos de hacerlo lo más rápido posible. Por otro lado, para nosotros es un honor estar con los compañeros compartiendo esta mesa, sobre todo con el maestro de maestros, el maestro Sotelo, con el maestro que hace grandes aportes de economía, que también ya no había venido, Indalecio Güemes. Parece que se había perdido en Plaza San Pedro, ahí en Italia, pero ya lo rescataron. Creo que la cuestión visual de las chicas lo había perdido el cartel del Vaticano. Y finalmente el maestro Palestina, que andaba en actividad política como siempre, y hoy vemos a su coordinador Delfino con mucha paciencia. Todos logramos pasar este lugar del lago, el Sequillo, muy bien. Bueno, rápidamente, me parece que estos dos planteamientos que acabamos de oír son integrales a lo que queremos llegar. Hace rato, quiero aquí confesar algo, cuando entramos a cabina, se da una especie como de pequeño debate de cómo entrarle. Y nuestro compañero productor, Sinar Suárez Sánchez, decía, ¿por qué no utilizamos ya un lenguaje un poco más sencillo para que los cibernautas puedan opinar y de esta forma también enriquecer lo que está pasando realmente? Yo quisiera empezar en esta idea de, así muy rápidamente, del crack del 29, que plantea un nuevo modelo económico de intervencionismo estatal y del estado del bienestar a partir de esta gran crisis que se dio. Después viene la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría y llegamos precisamente con la caída del muro de Berlín, donde efectivamente se crean otras perspectivas económicas. En los 90s, efectivamente Estados Unidos, a partir de esta caída y este desarrollo implacable del capitalismo, Estados Unidos plantea un proceso de industrialización para querer ser hegemónico en el mundo.
Y como acertadamente lo dice el maestro Indalecio, en los 80s entra en crisis el estado del bienestar y a nivel global empiezan políticas de corte neoliberal, y había que decirlo que el gran experimento es Chile, a partir del golpe de estado que hace Estados Unidos al gobierno democrático de Salvador Allende, en donde efectivamente la economía chilena crece, pero es a partir también de la contención y de la represión y también, por qué no decirlo, del genocidio. Bueno, ¿qué está pasando hoy? Efectivamente, a partir de todo este proceso que hemos visto, efectivamente hay una crisis global, hay una lucha de mercados, se forman efectivamente en los 90 estos bloques económicos, y que había que decir esta idea que también discutíamos, es de que el capital no tiene madre, lo digo coloquialmente, se mueve en todos lados, ¿sí? Y entonces las grandes transnacionales y los grandes corporativos están en la Comunidad Económica Europea, en la Cuenca del Pacífico, y obviamente en el Tratado de Libre Comercio que se firmó en 94 con Zedillo, y hoy estamos ante esta amenaza del trumpismo, que aquí podemos entrar en una discusión muy interesante, porque efectivamente aquí hay un dato muy interesante en relación, por ejemplo, a lo que se está viviendo en Estados Unidos en relación con México. Dice, el superávit comercial de México con Estados Unidos rompió récord en 2024, al crecer una tasa interanual de 12.7% y alcanzar los 171.809 millones de dólares. En esa idea, lo que trata Trump es reducir ese déficit. Luego dice, considerando su comercio con todo el mundo, las importaciones de productos a Estados Unidos fueron de 3.3 billones de dólares en 2024, y las exportaciones de ese mismo país totalizaron casi 2 billones de dólares. Bueno, esto significa que efectivamente la economía estadounidense pasa por un gran déficit. Cuando comercia con Estados Unidos sigue siendo déficit, con nosotros hay déficit. Y entonces algunos economistas plantean, como lo planteaba acertadamente el gran economista palestina, de la política arancelaria. Es decir, a mí me parece que este discurso, esta narrativa de Trump de querer industrializarse y llegar a un impacto económico a nivel global, me parece que no le va a alcanzar, porque hay economistas que plantean que esta política de aranceles, de imponer impuestos del 25% al acero y al aluminio global, pues también vimos cómo en este impasse de cuando Trump entra y dice, ya voy a poner aranceles del 25% a todas las importaciones de México, no le da, porque también hubo no solamente este tema, como acertadamente lo plantea el economista Indalecio, de que se usa políticamente para tratar de imponer políticas. Y entonces vimos una gran movilización, no solamente de migrantes, sino también una pequeña parálisis de la economía estadounidense, porque también resultaron afectados capitales norteamericanos en esta idea del intercambio comercial. Este dato que damos es que nuestro país no puede quedar al margen, o es muy difícil que esta dependencia se pueda terminar en un día. Sobre todo son 3.000 kilómetros de frontera, y que efectivamente ya hay un impacto, porque en la frontera ya hay como 10.000 desempleados por algunas maquiladoras que se han ido a Estados Unidos. Pero la pregunta aquí, ¿le va a alcanzar el tiempo a Trump? Como acertadamente se decía hace rato, que las industrias, como la propia Ford, que tienen una infraestructura multimillonaria en nuestro país, la Nissan, que dice que ya se va, le va a alcanzar para que efectivamente se vaya toda la empresa a nivel global? Y decíamos hace rato, efectivamente estas grandes empresas transnacionales se mueven a nivel global por algo bien elemental, la contención salarial. El nivel salarial que tiene nuestro país es paupérrimo. Los obreros norteamericanos en Europa ganan mucho mejor, y efectivamente hay una reconfiguración del capitalismo global.
como efectivamente hoy lo plantea el propio Indalecio Güemes, esta gran competencia que hay de la economía china y que está ya en América Latina, en Europa, en una competencia real. Bueno, apenas nos dimos cuenta de esta gran innovación tecnológica, donde en el caso de las plataformas y cuestiones cibernéticas, donde Trump se vio rebasado. Y efectivamente hay una lucha por la hegemonía del mercado mundial, pero también hay temas que se han agotado. Por ejemplo, en el caso de esta cumbre que se está armando entre Putin y Trump y China, tiene que ver con esta idea de que la guerra de Ucrania se agotó y que Estados Unidos estaba cargando con un peso y que ya no le conviene. Entonces, el capitalismo hoy hay una reconfiguración y que, la pregunta aquí ya termina, compañero coordinador, ¿qué debería ser nuestro país? Primero, yo creo que no debe apostar de todos los huevos a la misma canasta, como lo decía un prominente secretario de Economía en Brasil. Debe reencontrarse con América Latina, debe de ver cuáles son las ramas importantes donde nuestro país es competitivo, y aquí viene algo bien interesante que de alguna manera abordó el compañero Delfino, este planteamiento que hace Claudia Sheinbaum, en decir que se debe haber una industria de transistores, de chips, y que puede producir nuestro país para ser competitivo, innovarse tecnológicamente, ir a otros mercados, y por otro lado impulsar el mercado interno. Y hay un tema que a mí sí me llama mucho la atención, que es el tema del sector agrícola. Creo que ante la escasez de alimentos y millones de hectáreas y nuevas modalidades tecnológicas en términos agrícolas, nuestro país debería de ver esto como una oportunidad de reinvertir al sector agrícola. Como lo decía el maestro Indalecio, este clásico, Carlos Smith, un país que si descuida su sector agrícola, es un país que no logra desarrollarse. Y en ese sentido me parece que el sector agrícola ha sido también un gran puntal del desarrollo del capitalismo en México, había que decirlo, pero que también ha sido muy, muy descuidado. Y en ese sentido me parece que esos serían los retos. Y por otro lado también creo que, y aquí estoy terminando lo ideológico, Trump ha sido muy inteligente, decía una compañera por ahí, es muy opositor, pero que está utilizando también los aspectos de la migración, del narcotráfico, para impulsar una hegemonía también cibernética, una ideología de control y una nueva ideología con rasgos neofascistas. Gracias. Lo último que dijiste fue lo más acertado. Maestro Humberto Sotelo. No, muy cerebrales los análisis. Muy interesantes, muy interesantes. Unos han marcado el acento en ciertos aspectos, otros en otros. Pero creo que en general aquí vemos a analistas que saben articular lo económico con lo político, lo global con lo nacional. Muy, muy, muy interesante. Realmente estoy impresionado por la capacidad de análisis de los compañeros, muy avispados. Creo que lo de México ciertamente hay que verlo en el contexto, en este contexto. Si se habla de lo que pasa en el mundo, tiene que ver con esto. Yo creo que a grandes rasgos, Trump ciertamente es un bocón, pero se explica por qué. Aunque, bueno, voy a hacer un paréntesis, le están saliendo respondones. Mira, por ejemplo, ya Trudeau, el de Canadá, ayer o antier se reunieron los 5 expresidentes de Canadá a decirle a Trump, dieron una conferencia de prensa. Los 5 expresidentes, incluyendo a Trudeau, ¿sabe qué, señor? No vamos a dejarnos. Si usted quiere poner aranceles, claro, es otro contexto, no podemos darnos el lujo en México. También Canadá va a responder. Y es más, exhortaron a los canadienses a consumir productos canadienses. Ojalá en México vamos a hacer algo parecido. Le están saliendo respondones. En Europa hay un programa que estoy viendo con mucho, antes de entrar a México, ¿no?
que se llama Europa and the Brief, muy interesante, que está, bueno, no voy a decir la empresa, no se trata de hacerle publicidad, pero estoy viendo cómo los europeos también, pese a que en la alineación de Europa con Estados Unidos, que fue un error a raíz de la guerra de Ucrania, están saliendo ya respondones también. Están planteando, por ejemplo, la presidenta de la Unión Europea, que no van a permitir, que así lo dice, ¿no? Ve a saber hasta qué punto pueden. Tanto errores que hubo en su alineamiento con Estados Unidos, no sé si sea demasiado tarde. Pero los primeros ministros, incluso el de Polonia, plantearon que va a ser necesario enfrentar muchas de las propuestas de Trump en lo que se refiere a la Unión Europea. Por ejemplo, la manera tan salvaje como planteó lo de Groenlandia tiene muy molesto en Europa. ¿Por qué? Porque Groenlandia es un territorio de Dinamarca. Es un territorio de Dinamarca donde Dinamarca es parte de la región de Dinamarca. Y Dinamarca forma parte de la Unión Europea y de la OTAN, de la opción del Tratado del Atlántico del Norte. Entonces comentaban, me gustó mucho la intervención del primer ministro polaco, muy joven por cierto, donde hablaba que esto va a afectar mucho la unidad de Europa y la unidad de la OTAN. Se presentó ayer o antier Vance, el nuevo Vance, no me acuerdo el apellido, lo confundo a veces. Se presentó dirigiéndoles a la Unidad Europea, exigiéndoles el 2% de inversión en la estructura militar. Y hubo muchas respuestas muy ambiguas. No garantizaron que fuera, dijeron que sí, pero no dijeron cómo. Entonces hay algunas reacciones interesantes en ese aspecto, ¿no? En América Latina, pues sobre todo el presidente de Colombia, ¿cómo se llama? Petro, en una postura muy digna, muy sólida, muy fuerte. Aquí no vamos a recibir a nuestros paisanos como ilegales. No, eso no. Menos con las manos atadas por esposa, no. Si quieren traer los paisanos en avión, no vamos a admitir que vengan. Empieza a haber reacciones. No digo que sean suficientes, porque el poder de Trump ciertamente es muy fuerte. El hecho de haber ganado las elecciones en el campo legislativo y en el campo del poder ejecutivo, ¿cierto? Pero además un pequeño matiz. El poder judicial tiene cierta independencia. Con todos sus efectos del sistema norteamericano, tiene un poder judicial muy sólido. Acuérdense que fue el único poder judicial que ha tumbado a un presidente. No lo tumbaron en absoluto, de manera absoluta. Al presidente Nixon tuvo que renunciar cuando fue el escándalo de Watergate. Aquí se han visto un poco lento el poder judicial, tanto escándalo de Trump, con prostitutas, con corrupción, ha sido otra cosa. Pero ya algunos jueces empezaron a enviar iniciativas prohibiendo, cortándole el paso a lo que se llama órdenes ejecutivas. ¿A qué me refiero? Una de las órdenes ejecutivas más cuestionadas es la de prohibir que de ahora en adelante ya las personas nacidas en Estados Unidos, de padres procedentes de otros países, ya no van a ser norteamericanos. No. Algunos jueces, entre ellos de Nueva York, señor, disculpe, ¿ya van 3 jueces? No, señor, no, eso no se puede. Cualquier país civilizado, bueno, en México, permite que los hijos de padres extranjeros que nazcan en México son inmediatamente hijos, son inmediatamente de ciudadanía norteamericana. 3 jueces y ya parece que van varios. También en las ciudades, ¿cómo se llaman? Ciudades, santuarios, entre ellos Los Ángeles, en California, que es donde más mexicanos y otros emigrados hay. También algunos jueces ya empezaron a lanzar iniciativas, porque Trump lanzó una orden ejecutiva. De ahora en adelante ordeno que ya no se puedan refugiar en las iglesias ni en las escuelas los inmigrantes ilegales. No, señor, discúlpenos. Empezaron los jueces en California a responder a esa orden ejecutiva. ¿Está enojado? Ayer dijo Trump, ayer o antier. Capaz que la noticia las veo un día después. Oiga, pero nos están estorbando los jueces en una conferencia de prensa que tuvo junto con el secretario de Estado. Estos jueces nos están impidiendo progresar. ¿Cómo es posible? El sistema judicial norteamericano no es una expresión fácil, como el poder legislativo, de responder a las órdenes del Ejecutivo. ¿Por qué razón? Una razón de peso.
Maestro Alfino, te conviertes en juez, muy bien. Maestro Palestina, de nuevo, muy bien. Para asegurar tu independencia, tienes tu nombramiento para toda la vida y un salario elevadísimo, entonces puedes darte lujo. Acaba de visitarme un sobrino, bueno, a rato si quieren le hablo para comprobar lo que digo, un sobrino policía que vive en Los Ángeles. Oye, ¿cuánto ganas allá? Por pura curiosidad, yo sé que también se gasta. Tío, no gano mucho, gano $8,000 al mes. $8,000 al mes, $260,000 pesos. Claro, allá gastas una barbaridad. No, los policías tenemos todas las ventajas, tío. Tenemos un nivel de vida muy alto. Bueno, ¿por qué menciono este ejemplo? Los jueces, imagínense, si un policía gana eso, entonces los jueces pueden darse ese lujo. Pueden salir respondendo. Entonces es más contradictorio de lo que parece, ¿no? Claro, no quiero ser pecar de optimista, que va a bastar el Poder Judicial, pero es interesante de que no está tan fácil. El mismo Trump anda furioso contra los jueces. Bueno, pero ¿en qué radica? Pero todavía no se le quita peso al principal factor de ¿por qué votan por Trump? El gringo medio, el gringo promedio. Ahorita voy a ver qué tiene que ver esto con México. Porque pues, como decía el maestro Indalecio y el maestro Palestina y el maestro Rubio, todos los que me precedieron, el sistema neoliberal, Trump es anti-neoliberal, en el sentido clásico. ¿Qué sucedió? Empezaron a exportar capitales, empezaron a traer, con los acuerdos propuestos por el neoliberalismo de permitir que las empresas se trasladaran fácilmente. ¿Qué sucedió? Que muchas empresas de Estados Unidos, que muchas ciudades se quedaron sin empresa. Hay una ciudad muy famosa de Connecticut, es una ciudad fantasma, que era famosa por su producción precisamente de acero. Ciudad fantasma donde no hay empleo, en muchas ciudades quedaron sin empleo. Es por eso el ciudadano promedio, Trump ha explotado mucho eso. No, nos han traicionado, nos han hecho daño los extranjeros. No. Y las empresas que se están yendo a Estados Unidos también nos están afectando. Por eso, o regresan a Estados Unidos o les vamos a aplicar altos impuestos. Por eso están pensando la Ford y otras empresas en regresar. Pero ¿cómo van a regresar? Está bien, puede ser que algunas. Pero ¿cómo van a regresar si los salarios en Estados Unidos son cuántas veces mayor que los salarios en China, que los salarios en México? Es un problema también que hay que considerar. China, el beneficiario, fue el principal beneficiario de la instalación de empresas en Estados Unidos y en China. Y entonces, toda esa situación provocó la expansión en muchos aspectos de China, aunado a una política inteligente de mis colegas del Partido Comunista Chino, muy inteligentes. Ahora China ya tiene una expansión económica tremenda, que ya puede ponerse, no al tú por tú, pero ya darle la batalla a Estados Unidos. China ya se atrevió incluso a construir uno de los puertos más, yo lo comenté el otro día, en Perú, increíble. Está furioso Trump. Le pidió a Perú, no han dicho nada todavía, a Panamá. No, vamos a tratar de reconquistar el canal de Panamá. ¿Por qué? Porque ahí los chinos trasladan sus mercancías. Panamá se ha convertido en un puerto muy importante para todo el comercio con China en América Latina. También está furioso Trump. Si siguen así, vamos, yo entender que van a volver a invadir a Panamá. Todas esas situaciones, pues, están, hay que verlos en un todo, ¿no? Como ya lo hicieron los compañeros, ¿no? Me dejaron impresionado con sus lecciones, ¿no? Muy interesante la análisis. Pero bueno, es más complejo de lo que parece, ¿no? El otro día analizábamos aquí que esto es el surgimiento de un nuevo orden, porque ya el Tratado de Libre Comercio, pues ya, el tratado de prohibir las restricciones, los aranceles, Trump los mandó. Todo esto quedó en el aire. ¿Qué instrumento jurídico va a recurrir México con los aranceles? No, ya, todo parece que quedó realmente en el aire, no sé, lo que el viento se llevó, digamos. Pero bueno, surgen muchas dudas, muchas preguntas. También va a afectar a muchos productores en Estados Unidos, va a afectar a muchos comerciantes en Estados Unidos. ¿De qué manera? Voy a poner un ejemplo. Yo provengo de una región de la fronteriza de Estados Unidos, de México y de Estados Unidos, Nogales, Tucson, toda esa región. La clase media mexicana se iban a comprar.
allá a Estados Unidos, a Nogales, a Tucson. Toda la clase media iban a comprar, no compraban en México. Oye vieja, vamos por el mandado. Se iban a Nogales, media hora, se iban a Tucson, una hora. ¿Y qué pasó? Vienen los Walmarts, vienen los Costco, vienen los Sams. Entonces muchos sectores de la burguesía ahí, ¿para qué vamos a Estados Unidos? Si aquí tenemos todo lo que buscábamos allá en Tucson. Asómense ahorita a Nogales, asomen a Tucson, son los cementerios. Miles de gentes ahí, los negocios paralizados, desaparecieron los grandes negocios. ¿A cuál me refiero? La Villa de París, la Cinderella, The Capins. Había, a mí no le digan a nadie, pero mi papá me llevaba a comprar ropa a la Villa de París. No, por eso salí medio fifín. Por eso salí fifín. Porque era más barato y ropa muy fina. Era ropa muy fina y no sé. Pero ahora pues ya no. Se asoman ustedes y todas las grandes tiendas, Robinson. Los Robinson era un gran negociazo. La Capri y todo eso, se asoman y deprimen. Es una empresa cerrada. ¿Por qué? Pues se vino capital a México con el acuerdo de... Y por eso Trump es inteligente. Ah, miren, los culpables fueron los Biden, fueron los Clinton, fueron los demócratas, de que provocaron que se fueran las empresas de su país y ahora nosotros nos quedamos sin empleo, nos quedamos sin comercio y por eso está explotando. ¿Quién votó por Estados Unidos? Por Trump. Los pobres, la clase media empobrecida, no empobrecida, pero sí ya muy golpeada. Aquellos obreros, en la clase obrera pensábamos que era revolucionaria por excelencia. No, los Estados Unidos, los obreros norteamericanos están furiosos, por eso apoyaron a Trump. ¿Qué nos importa que sea un degenerado? ¿Qué nos importa que sea un corrupto? Si está restaurando la grandeza. Make Great American Again. No, porque quedaron desamparados muchos sectores. Los sectores metalúrgicos, los obreros metalúrgicos, los sectores de comercio en toda la frontera. Asómense, realmente depresión. Mi papá ya no me lleva a comprar a la Katy. Pues sí, me siento triste por ya no ir allá. Todavía no puedo porque estoy en Puebla. Pero la clase media, ¿dónde va? Van a Costco. Han ido a Costco a asomarse un día esto. Horrible. Han ido a Angelópolis. Es cosa espantosa. La clase media consumista, pero terrible. Da depresión ver cómo la clase media. Si les exhortáramos, como hizo Trudeau, mexicanos al grito de guerra, ¿por qué no compramos en México? Seguramente nuestra clase media nos va a mandar a volar. Pero algún día tiene que ser así, empezar a disfrutar. Entonces yo creo que ¿qué va a hacer Claudia? ¿Qué debería hacer? Pues yo creo que muy inteligente. Parte, cede a la expresión, cede. Mandó 10,000 guardias de seguridad a la frontera para que no digan que no. Está controlando la frontera. Ha fortalecido la frontera ahí con Guatemala, aunque dice Sinar que en Chiapas, por ejemplo, está plagado de de migrantes, pero Claudia de alguna manera está en un equilibrio muy inteligente. De alguna manera está diciendo, mira Trump, estamos controlando aquí la inmigración, aquí en el sur y el norte, estamos controlando el tráfico, el narcotráfico. ¿Cuántos golpes le dieron ayer? Antier detuvieron al piloto que llevó al Mayo Zambada a Estados Unidos, detuvieron a uno de los principales jefes, que le llaman el viejo del cártel Sinaloa. Entonces, ¿de qué te quejas? Entonces algunos republicanos, incluido el procurador, oye, es cierto, en México está respondiendo. Muy inteligente, no es la política de Claudia. No, nosotros mexicanos al grito de guerra vamos a vencer. No, busca dar algunas concesiones y busca también le ha respondido Claudia. No en los términos de Trudeau, pero ha respondido muy bien. Los mexicanos debemos unirnos con nuestros paisanos. Muy bonito discurso. Y no propiamente de reto a los Estados Unidos. Entonces, todos esos factores necesitamos irlos acomodando, interpretando bien, porque México, pues, como decía Juárez, la frase se atribuye a Juárez, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero están sucediendo cosas en el mundo, pues que yo creo que debemos leerlo bien las señales para buscar unas respuestas más complejas. Pero en fin, yo les propongo a nuestros, ¿cómo se llama? Cibernautas, como dicen ellos. Un aplauso a las interpretaciones aquí, mis compañeros, que nos dejan pasmados realmente por su inteligencia, por su muy interesante, muchas gracias, muy agudos. Bueno, es que aquí en este programa se permite tener fans para todos, entonces el maestro es fan de los cuatro, el amigo Lupillo
de los otros 4, y entonces así nos vamos rolando, siendo algunas cuestiones de fanatismo. Pero en realidad quiero decirles que después de haber escuchado a mis compañeros de manera clara, creo que voy a retomar la última parte que decía mi amigo José Guadalupe Sánchez, que creo que es la parte de la política que aterriza con la economía. Realmente la ideología es lo que está por encima, que es una situación que se ha venido imponiendo. Por eso hablábamos de la geopolítica en algunos programas atrás, y cómo pues tenemos a la figura que empotra no solamente Donald Trump, sino sus agoreros, el dueño de la automovilística esta, el que es de Tesla, el dueño de Tesla, Musk, y el otro que es su jefe de Estado, que se apellida, o creo que Ortiz, ¿no? Bueno, no Ortiz. No, bueno, el que es jefe de Estado, todos ellos son rubios, todos son agoreros precisamente de un fascismo. De una u otra manera lo están haciendo, y lo están haciendo ver hacia todos lados, porque el asunto de hablar de comprar Gaza, comprar Groenlandia o conquistarla, porque así dijeron en el caso de Panamá, comprar el canal o conquistar Panamá. O sea, quiere decir que no le importa los seres humanos que viven en esa región. Finalmente lo que le interesa al capital precisamente es eso, la supremacía por encima de todo. Y ese enfoque capitalista precisamente es el que debemos de tener claro, y que lo va desbrozando el amigo y maestro Indalecio Güemes, precisamente cuando hace su exposición y viene con lo que es lo que él llamó por ahí el quiebre de la economía, cuando en el 82, bueno, aquí se deja caer el neoliberalismo, pero antes ya había sucedido en Chile, que era un experimento, pero que aquí vino a cuajarse y encontró a los personeros ideales, entre ellos de la Madrid y el señor Salinas, y bueno, los que le siguieron hasta Peña Nieto, para establecer una economía neoliberal que tiene su significado en la explicación que dio el maestro Indalecio, y que precisamente su enfoque es frontal hacia la expansión del capitalismo hacia aquellas regiones donde no han fluido de manera grata para ellos, para poder expoliar o explotar todos los beneficios que tienen esos territorios, entre ellos los minerales, todas las situaciones que ahora necesitan para la tecnología electrónica y que están en estas regiones. Atreverse a decir que va a comprar Canadá es por algo, ¿no? Entonces, esta política expansionista es lo que llama la atención, pero ese expansionismo va acompañado de una política económica que pudiéramos decir que se le queda el nombre de neoliberal, pero finalmente es una política imperialista. Y el imperialismo precisamente, decía José Guadalupe Sánchez, no tiene madre. Yo creo que sí. Entonces, el asunto es que nosotros debemos de entender esa situación para poder explicársela a todos ustedes. En ese sentido, quiero pedirle al maestro Indalecio Güemes si pudiera esbozar un poco más el asunto de cómo este nuevo salto del capitalismo en la economía, que pareciera quiere sacar las manos de algunos lados y ponerlas en otros, o es algo que me estoy imaginando.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que quiere, a ver, primero, un poco para sintetizar el esquema. Sí. Primero, es capitalismo brutal, crudo, ¿sí? Sin cortapisas, salvajes, etcétera, etcétera. Y me da la impresión que el famoso neoliberalismo, las tesis del neoliberalismo se quedan cortas porque va sin miramiento. Es decir, la característica de Trump es decir, mientras los demócratas cubrían su cara, Trump es muy claro. Entonces es así de crudo, de mentiroso, en fin, y creo que está ayudando a abrir los ojos, a generar conciencias en ese sentido. Es decir, el capitalismo no es digamos, una buena persona, digamos, son las ganancias y ya. Bueno, esa es una de las generalidades. Dos, o sea, el mundo está mucho más claro. Es decir, los países que se están alineando hacia Estados Unidos, quieran o no, o a regañadientas, y es el caso, por ejemplo, de Europa. Los países de Europa, con la regada que hicieron en Ucrania y de estar impulsando la guerra, de estar diciendo barbaridades, levantar a los rusos como uno de los enemigos principales de Europa, por favor, es decir, pensando, mostrando un pensamiento de veras muy retrógrada. Bueno, va hacia Estados Unidos. Rusia, que también sale ganando en este espacio, sale ganando, la potencia de la economía popular China, África, que digamos no se ha mencionado, pero ahí siguen estando los problemas, es decir, muy crudos y el asunto político, y América Latina. En América Latina hay algunas resistencias, hay gente como Milei, Noboa, que bueno, ya se sabe hacia dónde son personeros de Trump, pero hay resistencias, Petro, Lula, esperemos que en Ecuador haya el cambio, esperemos, Honduras, en fin, hay alguna resistencia, pero en el caso de México, nosotros estamos en el ajo. Así de diferente. Es decir, efectivamente hay que impulsar una política de más vinculación con América Latina, pero nosotros estamos en el ajo y resentimos de manera directa las malas políticas, ahora sí los desplantes de Donald Trump. En este sentido, primero, con esto de los aranceles, Trump decía que es subsidio, eso sinceramente es un mal consejo, digamos, porque es producto de la oferta y la demanda, digamos, de cómo se estructuran las plataformas. En México es una plataforma que está muy vinculada a los Estados Unidos. Entonces, el plantear esto de los aranceles para reindustrializarse, yo creo que esperemos que en marzo, el 1 de marzo o el 4 de marzo, que se va a definir, lo hayan asesorado y que vean que son redes productivas que es difícil que efectivamente se desarmen y se pongan para allá. O sea, eso repercute para los mismos empresarios y para el mismo capital. O sea, no me voy a meter con relación a los salarios, pero hay toda una serie de, digamos, de ventajas que tienen todos esos empresarios con relación a los Estados Unidos. Y esta plataforma es efectivamente tan competitiva que México desplazó al segundo lugar las exportaciones chinas. Entonces, por eso es algo así tan de locos, de veras de locos, las propuestas de Donald Trump. Entonces, quería más o menos esquematizar, es decir, el asunto de cómo están las fuerzas a nivel internacional. Ahora, dentro de estas fuerzas, ya que lo habían incorporado, el papel del fascismo en los estados, a nivel del mundo, ¿sí? En Alemania, en Italia, en Francia, en España, en Argentina, es decir,
se están, el maestro Sotelo mencionó el discurso del vicepresidente de los Estados Unidos y ahí les reprochó el por qué estaban criticando a Elon Musk del discurso que se aventó con los ultraderechistas, neofascistas alemanes, ¿no? Que incluso por ejemplo, criticó eso, pero no criticó cómo hicieron las elecciones en Rumanía y en Georgia. Fue una cochinada, o sea, la OTAN y los países europeos la eliminaron, solo porque los candidatos eran de la idea que habría que también negociar con los rusos. Y es una cuestión elemental en términos de geopolítica, ¿no? Pero se les fueron fuerte. Y ya para terminar, efectivamente, yo creo que sí, lo de la Suprema Corte sí es importante, lo que dice el maestro Sotelo, muy, muy importante. Efectivamente no es lo que conocemos aquí en México, a veces nos vamos con la finta, pero es importante. Fui a una conferencia y ahí se planteó lo de la enmienda número 14. Bueno, lo interesante es que esa enmienda lo que quiere Trump de quitar que los hijos nacidos en Estados Unidos de migrantes se les quite la nacionalidad. Bueno, pues como está actualmente la enmienda, eso fue producto de una discusión, en un cambio de 1850 y tantos en los Estados Unidos, donde estaba claramente que los negros y descendientes de negros no podían obtener la nacionalidad norteamericana. Es decir, es un poco regresar hacia atrás y ver de que no hay que espantarnos de Trump, pero sí hay que estar atentos de lo que está, de cada rato plantea, bueno, y ya para cerrar, el caso de México. Miren, en el primer quiebre, en el quiebre cuando se domina el neoliberalismo, pues teníamos aquí gente que estaba, pero eran agentes de los Estados Unidos, por eso el neoliberalismo entró de manera salvaje en el caso mexicano. Pero en la primera elección de Trump se enfrenta con Andrés Manuel López Obrador, en la Cuarta Transformación, y ahora en el 2024 se encuentra con Claudia y efectivamente Cuarta Transformación y segundo piso. Bueno, en el caso de Claudia, yo creo que aquí habría que comentarlo, lo que es el Plan México. Digamos, es interesante decir, la sustitución de importaciones, retomar la sustitución de importaciones, aunque exageran cuando dicen sustituir las importaciones fundamentalmente de los chinos, creo que es un poco exagerado, pero también también sustituir esas importaciones y también las norteamericanas, es decir, hacer una industria efectivamente nacional como se planteaba antes del neoliberalismo. Y lo del coche, lo del online, no es el auto nada más, sino todo lo que hay atrás, es decir, la capacidad que se puede generar en esos términos y el replanteamiento de los semiconductores. Es decir, creo que es muy importante y que va en la línea algunos dicen que es un plan en contra de Trump, pero no, yo creo que efectivamente es retomar una idea de hace muchas décadas de efectivamente darle un sello nacional a la industrialización en México. Bueno, pues como ya nos estamos despidiendo. Hasta luego, compañero, que te vaya bien. Bien, este nuevo panorama de México en el mundo, ante una situación globalizada o carnicera del capital, creo que tenemos que entenderla en la forma en que ha sido Estados Unidos. Siempre se han sentido los ganadores de toda la América y los
los que no ganan arrebatan. Y ante una situación de esas, creo que tampoco esperaban que un gobierno como el de Andrés Manuel o el de Claudia tuvieran la oportunidad de defender o de fijar un nacionalismo tan firme en el caso de México. Tan es así que la lucha de aranceles va más allá de no solamente el producto, defender el producto que se hace en el país y que se exporta y que se importa, sino que también entender que fijarle un precio mayor por cada vez que sale simplemente este vaso, que es de vidrio, que fue hecho en México, y desde el momento en que brinque la frontera, ya desde ahí ya está generándose un arancel. Y cuántas veces, si ya le pusieron una tinta y regresó nuevamente a México y otra vez le pusieron otra decoración, genera otro arancel, y todas esas veces va a generar los aranceles y va a generar los costos. Esa es una cuestión que desde ahí los aranceles y los códigos de barras que van teniendo generan un número que tiene el origen del producto y las raíces o utensilios que se han utilizado en cada producto de ese arancel. Entonces, esta es la maniobra que pretenden hacer, pero sin embargo el hierro puede producirse, el acero simplemente el fierro, para que lo entendamos más simple los ciudadanos. El fierro se produce, pero para que se convierta en acero tiene que pasar por unas temperaturas gigantes y entonces tendrá que hacerse un proceso. Pero para que se haga un acero inoxidable tendrá que pasar por otro proceso. Y esos aranceles van a elevarse y no se van a hacer en México, se van a hacer en Estados Unidos. Entonces, México puede producir el fierro, pero quien va a hacer el acero va a ser Estados Unidos. Y entonces se va a golpear él mismo. Esta es una cuestión de lo que está pasando. Por eso he mantenido la posición de que son discursos huecos los de Estados Unidos y los del trumpismo. Y de ahí que esta serie de cuestiones y que pretendan, hace rato hablábamos en Trasmesa, que qué pasaba con el capital golondrino si tienen la infraestructura sembrada en otro lugar. Dicen, pues van y desmontan, que fue la respuesta que hizo ilustremente el maestro. Sí, pero también qué es lo que puede pasar en Estados Unidos y que pueden crear una enmienda para que Trump pueda seguir, y que lleva ese riesgo ante una situación del capitalismo salvaje que tiene Estados Unidos. Entonces, creo que no se descarta una situación de esa naturaleza. Y después, ¿qué viene de cada una de las guerras? Es cómo se reparten y qué es lo que se reparten de cada fracaso que hicieron de una guerra, o ante un empate, cómo se reparten lo que queda de ese país o de lo que experimentaron cada uno de estos países, como es el caso de Ucrania y como es el caso de Israel. ¿Cuánto le costó a Israel la inversión que dio Inglaterra, Francia para esa guerra, y cuánto le va a costar todavía del dinero que invirtió Estados Unidos, y cuánto le cuesta a Ucrania la inversión que dio la OTAN en cada una de sus etapas, y cuánto es lo que va a ganar Rusia en este reparto. Por eso no es extraño que se puedan reunir los tres gigantes que serían Rusia, China y Estados Unidos ante el reparto de una economía globalizada. Yo ahí dejo mi intervención, compañero. Creo que es un tema demasiado
amplio, pero tampoco dejaría yo de manifestar cuestiones de estados pues prácticamente latinos y prácticamente españolizados, como es el caso de Florida, de Texas, que han aprobado castigos contra los migrantes y que son los que más necesitan de los migrantes, y que si les quitaras la mano de obra de los migrantes, prácticamente quedarían en bancarrota. Totalmente de acuerdo. Es correcto. Bueno, José Guadalupe, ¿quieres decir algo? Adiós. Muy breve. Bueno, cuando estábamos ahora sí tras la mesa, como decía el compañero Palestina, es que, decía el compañero Palestina, es que yo no sé de economía. Pero busca en Google. Ahora resulta que el compañero Palestina es un gran intérprete de la economía global. O sea, usted ya no es abogado, es economista. Bueno, muy breve, compañeros. Esta parte que me llama mucho la atención de lo que se ha planteado con el Tratado de Libre Comercio en el 94, efectivamente fue muy desventajoso. Y en ese entonces Estados Unidos planteaba el libre comercio. ¡Viva el libre comercio! Pero solamente para beneficiarse y solamente en esta estrategia de poner políticas arancelarias muy fuertes. Si nosotros analizamos a la Comunidad Económica Europea con el Tratado de Libre Comercio del 94, se da el caso que en Europa hay flujo de mano de obra y aquí no. Es decir, un tratado desventajoso. ¿Qué pasó en el 98 cuando firma el TEMEC con AMLO y Trump? Que se tratan de equilibrar esas desigualdades. Incluso se planteó una reforma laboral de gran impacto en nuestro país, que es también por las presiones del TEMEC, pero hay un avance sustantivo de vernos como iguales. Y en ese sentido a mí me parece que la estrategia de libre comercio hoy se desvanece cuando por un lado se planteaba que el nearshoring iba a ser la salvación de nuestro país, porque iban a venir capitales en nuestro país para estar en bloque y luchar en contra de la hegemonía de China. Bueno, pero ¿qué está pasando hoy? Que efectivamente hoy llega Trump bajo una visión totalmente distinta, en una visión de imponer un ritmo distinto en su estrategia económica, pero también en su estrategia política, como lo apuntaba el compañero del PIB. Es decir, está utilizando esta presión, por ejemplo, en el caso de nuestro país, el tema de los migrantes, el tema de las armas, el tema del aspecto económico arancelario para presionar a nuestra economía. Pero también no puede prescindir de esta relación inevitable que hay con nuestro país y que efectivamente ha sido deficitaria para Estados Unidos. Según estudios y tendencias que se han hecho a nivel global, en Europa dicen, bueno, si somos tres cuates, se está planteando que va a haber un descenso del 3% del PIB en Europa. Y entonces creo que efectivamente sí tiene grandes problemas la economía norteamericana y que finalmente también su industria se va a ver afectada. Esta estrategia que tiene Trump es, como bien lo apuntaba el D'Alessio Gómez, esta idea de querer redefinir y reencauzar su industria, hacerla menos deficitaria, pero me parece que este torbellino de la globalización implacable tiene sus limitaciones y también sus resistencias. Y esta idea también de tener esta hegemonía militar, pero también ideológica. A la OTAN le dicen, oye, ¿cómo voy a estar pagando a ti, a la OTAN, y tú no das lo mismo que yo doy? Está bien cinchar a los países europeos, pero también este tema tan importante en el caso de México, y de que tiene que ver con esta embestida ideológica, política, como lo apunta el compañero Delfino, en América Latina y a nivel global, esas tendencias neofascistas que son excluyentes y racistas y que están teniendo, digamos, cierta efervescencia a nivel global. Y nada más terminaría, y una derecha mexicana, sus portavoces, sin armas, sin
argumentos y con torpezas ideológicas que los ponen en el mismo rango ideológico del discurso trompista. Y creo que eso hay que tener cuidado para efectivamente hacer ese deslinde político con estas fuerzas que, lejos de luchar por la unidad nacional, parece que sirven a los intereses trompistas. Maestro Indalecio, ¿ya no? Yo ya. ¿Ya no? No, estoy de acuerdo con lo que dijeron, creo que ya es suficiente, creo que ya hay que ir, maestro. Bueno, no sé qué tiempo llevemos, Dianita, Una hora y media, no más. Sí. Bueno, todos parece que se necesitan ir. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Yo simplemente creo que mi amigo maestro Sotelo llegó un poco tarde, pero ya se quiere ir. No, me están esperando pues. Ah, yo lo estaba esperando. Adiós. ¿Ya más temprano que usted? Bueno, pues la cosa es, damos por concluido el programa en estos términos. Creo que se aportaron muchas cosas y la cuestión es que lo que viene es el estudio socioeconómico de saber cuáles son los alcances que va a tener la economía mexicana ante las situaciones que se generen por estos aspavientos o manotazos que el señor Trump está dando y las repercusiones que pudiera tener hacia nuestro país, en el mismo Estados Unidos y hacia los países latinoamericanos y del mundo. Creo que esa es una situación que vamos a analizar en otro programa, en el cual perfilemos los avances y alcances del gobierno de la Cuarta Transformación, de la que se habla mucho, pero que necesitamos tenerlos claros y precisos para que el pueblo sepa qué es lo que se está haciendo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, maestro Humberto Sotelo. Gracias, maestro José Guadalupe Sánchez. Gracias, maestro Porfirio Palestina. Y muchas gracias, maestro Indalecio Güemes, por habernos aportado tanto conocimiento. Esto es muy importante. Su servidor, Delfino Aguilar, se despide de ustedes y espera tener sus comentarios. En breve se subirá el programa a la red. Muchas gracias. Muchas gracias.